Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la misericordia de Dios les acompañen. Muy buenas tardes y bienvenidos a Majalis del día de hoy, miércoles 28 de mayo de 2014, correspondiente al 29 de Rajab de 1435. Así que puede ser el último día de este séptimo mes del calendario lunar y podríamos mañana entrar en el octavo, que sería ya el mes inmediatamente anterior a Ramadán. Muy bienvenidos a Majalis. Como les dijimos ayer, hoy vamos a hablar del tema de, como ayer, del milagro del viaje nocturno y la ascensión al cielo. Dos, porque hoy lo vamos a dedicar a las lecciones. ¿Qué sacamos de este gran milagro? ¿Cómo lo leemos los musulmanes 14 siglos después? ¿Y cómo lo entendemos a la luz de nuestra realidad actual? Vamos a hablar, inshallah, de este tema con los hermanos Mohammed Said. Assalamu alaikum, Mohammed, bienvenido. Y también con el hermano Hisham. Assalamu alaikum, Hisham, bienvenido. Bueno, antes de nada, les recuerdo que ustedes pueden participar, nos pueden decir qué significa el Isra o el Mi'raj para ustedes, y pueden hacer llamándonos al 911 73 02 51, 911 73 02 51, y si llaman desde fuera de España, pongan el prefijo 0034. También lo pueden hacer a través del correo electrónico, escribiéndonos a majales@cordobainternacional.com. Lo pueden hacer a través de las redes sociales, concretamente en Facebook, en la dirección facebook.com/majalescórdoba, y también desde sus móviles a través de la mensajería SMS, escribiéndonos a CTV, espacio más su mensaje, pregunta o comentario, y enviarlo al 25588, 25588. Les vamos a ofrecer una especie de resumen de un pequeñito vídeo en donde podamos, digamos de forma muy resumida, en un versículo coránico y en un hadith, lo que es el Isra o el Mi'raj, lo que es el viaje nocturno y la ascensión al cielo. Pero antes me gustaría preguntar a los hermanos, a Mohammed y Hisham, que nos digan, pues para ellos, ¿qué importancia tiene el Isra o el Mi'raj? ¿Qué importancia destacarías, Mohammed? Bismillah, salatu wassalamu ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Lógicamente el Isra al Mi'raj tiene muchísimas, nos aporta muchísimas lecciones y nos aporta muchísimas, y nos invita a hacer muchísimas reflexiones. Yo destacaría una que es muy importante y la que considero la más destacada a nivel personal, es un ascenso del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al otro mundo, que conmemora, digamos, a la revelación de un gran precepto de nuestra religión, que es la oración, as-salah, y al mismo tiempo nos recuerda ese ascenso diario que vivimos como musulmanes. Un ascenso diario 5 veces al día mínimo con las oraciones. Y ya, se puede entender el Isra al Mi'raj como también muchas veces cuando uno está ante una situación sin salida y tal, pues hacer una especie de visión de futuro, ¿no? Ver la situación desde el futuro. Muchas veces, evidentemente, miramos desde el pasado al presente, al futuro, pero cuando no hay salida, a lo mejor a veces viene bien esa perspectiva desde el futuro hacia el presente. Sí, por supuesto. El viaje nocturno y la ascensión al cielo es un capítulo clave en la vida del profeta ﷺ, que nos sirve como ejemplo para nosotros que, por supuesto, encontramos diferentes dificultades en nuestras vidas, dificultades en el camino de la da'wa, etc. Pero las dificultades que encontramos no son comparables con aquellas que encontró el profeta ﷺ, y por lo tanto cualquier dificultad que nosotros podamos encontrar, pues es, siempre tiene una salida, ¿no? Y el Isra al Mi'raj viene a plantar, digamos, esperanzas en nosotros y a incentivarnos siempre a mirar en los horizontes y buscar soluciones, inshallah. Pero el Isra o el Mi'raj es un evento, una ascensión llena de simbologías. Hay muchísimas cosas que se pueden detallar y simbolizan diferentes cosas a tener en cuenta para tener un entendimiento completo y íntegro de lo que es el din del Islam, un din de esperanza, un din de buscar horizontes, buscar salidas para que llegue el mensaje y la luz a toda la humanidad. Inshallah, es un viaje también en el tiempo y es un viaje que realmente sigue iluminando a toda la comunidad musulmana hasta la actualidad. Vamos a ver ese pequeño vídeo y volvemos ya prácticamente con las lecciones.
la historia del viaje nocturno y la ascensión del profeta Muhammad, la paz sea con él. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Anas ben Malik dijo, Abu Dar relató que el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo, cuando yo estaba aún en la Meca, se abrió el techo de mi casa, bajó el arcángel Gabriel y me abrió el pecho. Luego me lo lavó con agua de Zamzam. Luego trajo un cáliz de oro lleno de sabiduría y fe, lo vació en mi pecho y luego lo cerró. Después me tomó por la mano y me hizo ascender con él al cielo más cercano, al mundo terrenal. Cuando llegué al cielo más cercano, Gabriel dijo a su custodio, «Abre la puerta». El custodio preguntó, ¿hay alguien contigo? Gabriel respondió, sí, está conmigo Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. El custodio pregunta, ¿has sido llamado? Gabriel respondió, sí. Cuando abrió el portal, pasamos sobre el cielo más cercano. Vimos a un hombre sentado. A su derecha había mucha gente y a su izquierda mucha gente también. Cuando miraba a su derecha reía y cuando miraba a su izquierda lloraba. Dijo, bienvenido, piadoso profeta y piadoso hijo. Pregunté a Gabriel, ¿quién es este? Respondió, este es Adán y las multitudes a su derecha y a su izquierda son las almas de sus descendientes. Los que están a su derecha son la gente del paraíso y los que están a su izquierda son la gente del infierno. Así pues, cuando mira a su derecha ríe y cuando mira a su izquierda llora. Después me llevó con él y ascendimos al segundo cielo. Dijo a su custodio, abre. Y el custodio dijo lo mismo que dijo el primero y abrió el portal. Anas añadió, Abu Dar mencionó que el profeta encontró en los cielos a Adán, Enoc, Moisés, Jesús y Abraham. La paz sea con todos ellos, y no especificó sobre sus posiciones en los cielos. Sin embargo, Abu Dar mencionó que el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, mencionó haber encontrado a Adán en el cielo más cercano y a Abraham en el sexto. Anas añadió, cuando Gabriel llevó al profeta, la paz y las bendiciones sean con él, ante Enoc, éste le dijo, bienvenido, hermano piadoso y profeta piadoso. Luego el relato sigue en primera persona de boca del profeta. Pregunté, ¿quién es él? Gabriel dijo, es Enoc. Luego pasé por donde estaba Moisés. Él dijo, bienvenido, hermano piadoso y profeta piadoso. Pregunté, ¿quién es él? Gabriel me dijo, es Moisés. Luego pasé por donde está Jesús. Él dijo, bienvenido, hermano piadoso y profeta piadoso. Pregunté, ¿quién es él? Me dijo, es Jesús. Luego pasé por donde estaba Abraham. Él dijo, bienvenido, hijo piadoso y profeta piadoso. Pregunté, ¿quién es este? Me dijo, es Abraham. Ibn Abbas y Abu Habba al-Ansari dijeron, dijo el profeta, la paz y las bendiciones sean con él. Luego se me hizo ascender hasta aparecer en un nivel donde pude oír el murmullo de los cálamos. Anas ibn Malik dijo, el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo, y Dios prescribió 50 oraciones sobre mi nación. Y volví con ello, hasta que pasé por donde Moisés, quien me preguntó, ¿qué prescribió Dios para tu nación? Le respondí, prescribió 50 oraciones diarias. Me dijo, vuelve a tu Señor, pues tu nación no podrá soportarlo. Así que volví ante mi Señor, y él me redujo las oraciones a la mitad. Volví ante Moisés, y le dije, me redujo la mitad. Él me dijo,
vuelve ante tu Señor, pues tu nación no soportará eso. Así que volví ante mi Señor y me redujo la mitad. Volví a Moisés y me dijo, vuelve a tu Señor. Volví ante Dios y Él dijo, serán 5 y valen 50. No cambiará mi palabra. Cuando volví a Moisés, me dijo, vuelve ante tu Señor. Le respondí, tengo vergüenza de mi Señor. En un viaje que, bueno, desde la Meca, la mezquita sagrada, hasta Jerusalén, hasta la mezquita lejana, luego hasta el séptimo cielo, y luego también el viaje de vuelta. Evidentemente los hadices que nos explican más detalladamente son muchísimos, que nos dan detalles incluso de cada cielo, que ha visto en cada cielo, pero bueno, no da el tiempo para ponerlos todos, así que les recomendamos que lean el libro del Imam Bukhari u otros, en donde aparecen todos estos hadices, en donde se explica en detalle. Lo que hoy más importa en el programa de hoy, lo que más vamos a destacar son las lecciones, que son muchísimas, así que vamos a limitarnos a algunas a las que, digamos, pueda dar lugar una hora de programa. Vamos a empezar por la mitad casi, ¿no? Que es, hemos oído todos muchos nombres de los profetas y mensajeros, ¿no? Y claro, quien nos esté viendo, a lo mejor gente no musulmana o cristiana, judía o gente de otras religiones, escucharán pues Jesucristo, Moisés, Abraham. ¿Cuál es la creencia de los musulmanes respecto a los profetas y mensajeros anteriores al Islam? Creer en los profetas de Allah subhanahu wa ta'ala y los mensajeros anteriores al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam representa un pilar de la fe, de la creencia musulmana, ¿no? Uno de los 6 pilares de la fe. Tenemos pilares del Islam y pilares de la fe. Uno de ellos es creer en los profetas de Allah subhanahu wa ta'ala, el imanu bir rusul, todos aquellos profetas que precedieron a nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y todos aquellos mensajeros que precedieron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque nuestra creencia también determina que nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él y con todos los profetas, es el sello de los profetas. No habrá otro enviado después de nuestro amado profeta, no habrá otro mensaje ni otro libro sagrado después del sagrado Corán. Y por lo tanto debemos veneración, debemos respeto, debemos enaltecimiento a todos esos profetas que precedieron al profeta, tanto los que están mencionados con sus nombres e incluso aquellos que no están mencionados con sus nombres, y algunos tienen preferencia y algunos tienen un trato, digamos, un trato de más porque tienen digamos un estatus preferido para Allah subhanahu wa ta'ala, que son ulul azmi min ar-rusul, los 5 más preferidos, que son Moisés, Jesús, Nuh, Noé, Abraham alayhi salam, y Muhammad, y los 5 que hemos mencionado, y todos los profetas que vienen mencionados, 25 vienen mencionados con sus nombres, y tenemos hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos hablan de otros profetas que no están mencionados en el Sagrado Corán. En resumen, la creencia musulmana es respetar a todos los profetas, darles el merecido respeto a la hora de mencionarles, orar sobre ellos a la hora de mencionarles, nunca profanar digamos, su mención, ni burlarse de su religión, ni faltar el respeto a su creencia ni a sus libros sagrados. Y por encima de ellos está nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque es el sello, es el que resume y es el que coge, digamos, o toma la antorcha del monoteísmo, de la palabra de Allah, de la guía de la humanidad, y en el mismo viaje pues nos consta que Allah subhanahu wa ta'ala juntó a todos los profetas y a todos los mensajeros y rezaron detrás del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como imam, y eso simboliza y entra en esa simbología, ¿no?, que ha mencionado el hermano Hisham, simboliza, digamos, la unión entre todos los profetas, la unión y la unicidad de ese mensaje de todos los profetas, y, digamos, el traspaso de ese poder y el traspaso de esa misión y de ese legado a nuestro amado profeta, y por lo tanto a su comunidad, que somos nosotros los musulmanes. Esto nos lleva digamos, a hablar de que el Islam no nace hace 1400 años, sino que el Islam es la religión de Dios desde Adán. Sí. Que es un mismo mensaje. Bueno, antes de nada, recordar el hadith, el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dice que los profetas son hermanos, vienen de un mismo origen,
son como unos hermanos que tienen el mismo padre, pero sus madres son diferentes madres. Es decir, no estamos diciendo que Dios es el Padre aquí, sino que simplemente vienen del mismo origen, con el mismo mensaje, que es el Tawhid. La base de ese mensaje es la unicidad de Dios, es decir, el mismo mensaje de Tawhid, de unicidad que trajo Moisés o Abraham o Noé, es también el que trajo Muhammad, que la paz sea con él. No obstante, hay algunas, digamos, características del profeta Muhammad, porque el profeta Muhammad ha sido enviado a todas las naciones, a todo el mundo, mientras que los profetas fueron más regionales, locales, es decir, a sus pueblos, los profetas y mensajeros, el Anbiya wa Rusul, fueron enviados a sus pueblos y no a toda la humanidad, mientras que la misión del profeta sallam atañe y abarca a toda ¿Y por qué esa diferencia? la humanidad, porque es el último mensajero, y por lo tanto no hay mensajero ni profeta después de él, y su mensaje es ya definitivo para todas las naciones. De ahí que, digamos, ese carácter de ser el sello de los profetas, Khatim al-Anbiya wa Rasul, que le da esa universalidad al profeta sallallahu alaihi wasallam. Mientras, respondiendo a la pregunta, el Islam no nació solo con Adán, nació con la creación de los cielos y la tierra, porque Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán aplica el verbo aslama a diferentes creaciones, no solo a los profetas o a los humanos, sino por ejemplo, dice Allah subhanahu wa ta'ala a los cielos y a la tierra, creo que en Surat Dukhan les dice: venid de buen agrado, o venid, digamos, obligados, es decir, someteos ante mí, y el sometimiento es el Islam, someterse ante la voluntad de Allah, poner tu voluntad por debajo, subordinarla a la voluntad de Dios el Creador. Y los cielos y la tierra pues responden: venimos de buen grado, venimos sometidos ante ti, ante Allah. Entonces el Islam realmente es universal, no solo en el sentido de que es para toda la humanidad, sino para todo el universo. Y entonces con Adán no es una excepción. Adán, siendo el antepasado de la humanidad, pues empezó en ese sendero, en ese camino, y así vinieron todos los profetas consecutivamente hasta el último profeta y mensajero, que la paz sea con todos ellos. Una última pregunta sobre esta lección del amor y veneración a todos los profetas y mensajeros. Es decir, ¿por qué son muchos? ¿Por qué no es suficiente con uno? No ha sido suficiente con uno. A lo largo de la vida, digamos, de la humanidad, ha surgido esa necesidad, ¿no? El ser humano, por su naturaleza, necesita esa guía, necesita a alguien que le indique el camino de Allah subhanahu wa ta'ala y que le recuerde volver a ese patrón natural y a ese estado innato que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado en nosotros, que es al-fitra, ¿no? Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith nos dice: kullu mawludin yuladu ala al-fitra, cualquier recién nacido nace con la fitra, que es, al fin y al cabo, es el Islam, y es el mithaq, ¿no? Ese pacto que Allah subhanahu wa ta'ala le tomó a toda la creación a través de su padre Adam: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando creó a Adam, creó también toda su descendencia y les tomó ahí, digamos, ese pacto, esa promesa y ese compromiso de creer en la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Es algo innato en nosotros, pero luego, según las circunstancias, según el contexto social, según la educación que se nos aporta, o vamos en el mismo camino del monoteísmo, de la unicidad de Allah, de la adoración de Allah, o nos desviamos. Aquí, a lo largo de la vida humana, pues Allah subhanahu wa ta'ala ha ido mandando esos mensajeros, esos enviados y esos profetas para guiar a sus comunidades, para recordarles el camino de Allah, para recordarles su deber y su misión en este universo, que es la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala. Y cada época, después de cada desviación y después de cada pérdida, digamos, y lejanía al camino de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mandaba a esos profetas acorde, digamos, a las circunstancias. Sí, una cosa que me gustaría mencionar, y es que hay que hablar de la humanidad como un ser humano que tiene una edad. Es decir, tú no hablas a un niño de la misma forma que hablas a un adulto. Es decir, la humanidad durante su existencia se ha desarrollado, su forma de ver el mundo en el siglo XXI no es la misma que es o fue en el siglo X antes de Jesucristo, que la paz sea con él. Y por lo tanto el mensaje fue paulatinamente, digamos, hablando a esa mentalidad, a ese desarrollo racional y espiritual del ser humano, de la especie humana,
Y por lo tanto vemos, digamos, diferencias obvias entre, por ejemplo, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y ya el Corán, que es el último, digamos, revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando hablo del Antiguo Testamento hablo de, digamos, el Taurat, digamos, auténtica, ¿no? Porque todos sabemos que hay diferencias en ese aspecto. El Taurat son historias, más que hay leyes, pero realmente si leemos la Biblia son más historias del pueblo, digamos, israelita. Y si vemos el desarrollo de un niño, lo que le conviene más son historias para, digamos, anclarle esa idea a través de historias. Mientras que el Corán habla no de hechos, sino de ideas, habla de conceptos. El Corán es muchísimo más desarrollado conceptualmente y por lo tanto el Corán habla desde hace 14 siglos, pero en el siglo XXI el Corán aún está vigente, sigue vigente y sigue hablando de una forma muy, muy sofisticada a las mentes contemporáneas y seguirá hablando a las mentes dentro de muchos años, ¿no? Porque el Corán tiene ese carácter de ser muy, muy universal en su planteamiento. Bueno, esto es porque, bueno, sobresaltaba, ¿no? Sobresalía digamos, los nombres de los mensajeros en el vídeo que acabamos de ver. Pero bueno, la primera, en orden cronológico, la primera lección que podríamos, digamos, sacar es que este milagro del viaje nocturno, de la ascensión al cielo, vino en un contexto en donde el profeta, la paz sea con él, se había esforzado tanto por el mensaje y habían sido muy pocos aquellos que le seguían, que le creyeron, mientras que el sufrimiento, digamos, era cada vez mayor. De hecho, ya no se pensaba en acabar con su mensaje o hacerle oposición, sino que ya se pensaba en hacerle o terminar con el profeta de forma física, ya acabar con él y con los musulmanes de forma material, es decir, exterminarlos. Si para ello además muere su mujer que le da apoyo, muere su abuelo que le ofrecía protección, y luego va al Taif a buscar su tío Abu Talib, y luego cuando va a Taif para buscar apoyo en una tribu, digamos, alternativa a la suya, tampoco, es entonces cuando llega. Podemos decir que uno ha de trabajar y esforzarse, darlo todo, y ya luego entonces puede decir, oye, Dios, necesito tu auxilio, y no desde el primer momento que uno a lo mejor no ha dado una evidencia de su entrega, de su sacrificio, ¿no? Eso es una de las grandes lecciones que nos aporta el milagro del Isra y el Mi'raj, ¿no? La confianza en Allah subhanahu wa ta'ala y el agotar todas las vías, el cumplir con nuestro deber como responsables del da'wah, como alguien que tiene asignada esa misión de guiar a la gente. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba al borde de la desesperación, pero no por no hacer bien su trabajo ni por cansancio de lo que había hecho, sino ya pensaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, después de tanto rechazo que sufría, después de tanto maltrato y opresión y hostilidad, que Allah subhanahu wa ta'ala le había abandonado. Por eso si recurrimos a esa plegaria del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y cuando dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali", si no es por causa de tu ira hacia mí, no hago caso a este sufrimiento. No me importaría todo lo que estoy sufriendo, pero mi preocupación es si Allah subhanahu wa ta'ala le está amparando todavía, está con él, está complacido con él, está, digamos, satisfecho con el esfuerzo que está aportando para cumplir con su misión, porque es el deber del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam guiar a la gente, y estamos hablando de 10 años de da'wah incesante, un esfuerzo llamando a las puertas, sufriendo, abandonando gran número de sus compañeros sus tierras, saliendo, exponiendo su da'wah y ofreciendo su mensaje en cada temporada del Hajj a todos, incluso saliendo de su ciudad buscando otros horizontes y recibiendo el maltrato, y uno de los peores días que ha vivido el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y él lo reconoció cuando se lo pregunta Aisha radiyallahu anha, preguntándole por el peor momento que ha pasado en su vida, y le menciona ese día de cuando se fue al Taif y le rechazaron y le expulsaron, insultándole, apedreándole y humillándole sallallahu alaihi wasallam. Entonces también el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseña que debemos de luchar
luchar por nuestros objetivos, debemos de tener esa confianza en Allah subhanahu wa ta'ala y también Allah subhanahu wa ta'ala a la hora de ofrecerle ese consuelo y ese alivio y ese premio para tranquilizarle al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, también nos da a entender que el sufrimiento no va ligado con la aceptación o con hacerlo bien o mal. Muchas veces el no llegar a esos objetivos no es que lo estamos haciendo mal de nosotros no depende el resultado, sino debemos de cumplir con nuestro deber. Puedes llegar a ese objetivo y puedes encontrar dificultades, y si encuentras dificultades no siempre va ligado con la ira de Allah, porque hay muchos hermanos que tienen esa mentalidad de materialista, ¿no? O resultadista. Resultadista, ¿no? Más bien que si me van bien las cosas, Allah subhanahu wa ta'ala está complacido conmigo. Si me van mal las cosas, Allah subhanahu wa ta'ala no está complacido conmigo. No es siempre así, ¿no? Puedes encontrar dificultades, y al encontrar dificultades es que estás en el camino, porque ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya, como nos dice el profeta. Los que peor lo han pasado, los que peor han sufrido y los que más dificultades han afrontado son los profetas. Entonces, los más queridos por Allah. Y cuando estamos hablando de los más queridos, estamos hablando del mejor de la creación, que es Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Si el más querido por Allah ha tenido que pasar por eso, ha tenido que pasar por insultos, por apedreamiento, por expulsión, por humillación, ¿qué va a ser de los que le siguen, que no somos nada, ¿no?, en la balanza de Allah subhanahu wa ta'ala? Y si estamos en el mismo camino y afrontamos esas dificultades, es que estamos en el camino de los profetas, y eso tranquiliza a aquellas personas que han heredado el mensaje de los profetas, ¿no? De hecho, si las cosas van demasiado bien, demasiado fáciles, hay que preguntarse si oye, pues, cuidado, ¿no? Exacto, aquí algo va mal, porque si luchas por una causa tan justa y las cosas son fáciles, es que algo no cuadra. Segunda o tercera lección que aprendemos es que después de este sufrimiento que nos acaba de hablar y recordar el hermano Muhammad, oye, cualquier persona intentaría vengarse. Es decir, la gente te ha expulsado, te ha humillado, te ha hecho que tu sangre se derramase, etc. Pero el profeta, en lugar de vengarse, pide auxilio a Allah, y luego cuando Dios le envía a un ángel para destruir a la gente de Taif, no, la respuesta ha sido la compasión. Por lo tanto, la compasión siempre, aún con aquellos que cometen injusticias, pero por ignorancia. Por supuesto, como bien has dicho, cuando el profeta sallallahu sale de Taif, y tenemos ese hadith tan maravilloso de la súplica del profeta sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala, y luego el episodio de Addaz, que viene a verle, también ese episodio en el cual ese muchacho viene a verle, Addaz, el cristiano de Nainawa, de Irak, viene a verle. También eso es alguien a quien que Allah subhanahu wa ta'ala le envía al profeta sallallahu alaihi wasallam para mostrarle que si no te han aceptado en el Taif, pues aquí tienes a una persona que te reconoce y te dice cómo sabes decir Bismillah, y la respuesta del profeta sallallahu alaihi wasallam es muy bonita, que es hermano con todos los profetas, y le menciona a Jonás. Pero bueno, luego viene el arcángel o el ángel de las montañas y le dice Allah subhanahu wa ta'ala que te saluda Allah subhanahu wa ta'ala con el saludo de la paz, y te dice que si quieres puedo juntar estas dos montañas y hacer desaparecer este pueblo, esta ciudad. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, que le dice no. Ojalá Allah subhanahu wa ta'ala saque de entre ellos una nueva generación que te adore, o adore a Allah subhanahu wa ta'ala, en este caso, adore a Allah subhanahu wa ta'ala, la yushrikuna bihi shay'an, y no asocien a nadie más con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces la reacción instantánea del profeta sallallahu alaihi wasallam es decir que no quiero el sufrimiento de esta gente. Yo vine aquí como misericordia a esta gente. Mi misión no es hacerles sufrir, no es hacerles perecer, es guiarles, es tomar sus manos y llevarles al camino del bien y de la bondad. Y por lo tanto, el mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam se puede resumir en esa sola palabra, que es ar-Rahma, Rahma, que incluso es una palabra universal, existe en hebreo, existe en todas las lenguas de todos los profetas. Ar-Rahma. ¿Qué significa Rahma? Significa la misericordia. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. No a los musulmanes, no te hemos enviado excepto como misericordia, como compasión a todo el mundo, a toda la creación, al alamin. Y ahí
es digamos, un gesto del Profeta ﷺ que, digamos, refleja esa rahma que Allah infundó en su corazón. Y luego cuando va a Mecca, un sahabi que iba con él le dice, ¿cómo puedes entrar de nuevo a esta ciudad si te ha expulsado, si te ha tratado de la forma que te ha tratado? Y el Profeta ﷺ le dice, inshallah, Allah hará que las cosas vayan a mejor. Es decir, ahí vemos también la esperanza del Profeta ﷺ y el optimismo del Profeta ﷺ en que las cosas irán a mejor y que Allah subhanahu wa ta'ala tiene una misericordia que abarca todo, una misericordia infinita. Wa rahmati wasi'at kulla shay, como dice Allah subhanahu wa ta'ala, mi misericordia lo abarca todo, y el Profeta ﷺ vino con este mensaje de rahma. Como he dicho, rahma es, digamos, la base y es el techo del mensaje profético. Y dijo el profeta al pasar, no, Dios perdona a mi pueblo que no saben. Oye, teniendo esto y hablando de la rahma, del ejemplo del profeta, ¿cómo es posible que algunos musulmanes, es decir, si ves por internet o incluso las noticias que nos llegan, solo se ve odio, venganza, es decir, o a veces incluso hay musulmanes que pueden sufrir, digamos, actos racistas, etcétera, pero la respuesta suele ser terrible, ¿no? Violenta. Violenta. Sí. ¿Por qué? Es decir, lo mismo que le dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al Aqra' ibn Habis cuando se extrañó, un beduino, que cuando vio al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam besar a sus nietos, le preguntó, ¿no?, extrañado, ¿acaso besáis a vuestros niños? Le dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sí. Dice, el otro totalmente extrañado dice, yo tengo 10 hijos y nunca he besado ninguno. Y le dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿qué voy a hacer contigo si Allah subhanahu wa ta'ala ha quitado la misericordia de tu corazón? Decirle lo mismo a esos hermanos, ¿no? Que hay muchos hermanos, Allah subhanahu wa ta'ala ha quitado la misericordia de sus corazones porque es un don de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Que Allah subhanahu wa ta'ala cuando deposita ese atributo, ¿no?, en el corazón de una persona y se refleja en sus actos, en sí es una bendición y una dádiva, ¿no? Y aquellas personas que carecen de esa rahma, sobre todo en el trato y sobre todo cuando se asignan ellos mismos la misión del da'wah, de guiar a los demás, ¿cómo vas a guiar a los demás si no tienes paciencia, si no tienes misericordia? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en infinidad de ocasiones se le, digamos, puso la oportunidad y la ocasión de vengarse en diferentes ocasiones y nunca optó sallallahu alaihi wasallam por la venganza, porque esas son las palabras de un da'iya. Sabe que los que le están rechazando, los que le están maltratando, los que le están humillando no saben el valor del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entonces son ignorantes. Allahumma ighfir liqawmi fa innahum la ya'lamun. Y lo dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando le ensangraron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le rompieron sus dientes en Uhud. Y estaba totalmente manchado en plena batalla. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir liqawmi fa innahum la ya'lamun, porque no saben. Efectivamente, si una persona no sabe, esa es su reacción, y tu misión y tu cometido es guiarle y proporcionarle ese conocimiento, y después de proporcionarle ese conocimiento, tener paciencia con él hasta que lo asimile, hasta que lo digiera y hasta que lo aplique, ¿no?, de la mejor manera. Volver al mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, volver a la esencia del Islam, esos son los factores que nos van a aportar la misericordia. Una cosa muy simbólica, muy significativa en este sentido, y es que el viaje de la ascensión del profeta sallallahu alaihi wasallam fue precedido por un episodio que hay que tener en cuenta, que es Shaqq al-Sadr, que es cuando vinieron los ángeles y llevaron a cabo una operación quirúrgica sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam. No, quirúrgica sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam, que es lavar su corazón en un recipiente en el que dicen que había imán. Allah subhanahu wa ta'ala sabe mejor cómo fue esa operación que llevaron a cabo. Fue lavado con agua de Zamzam. Pero no, eso es en otro episodio cuando era más pequeño. Pero aquí hay que reflexionar, pararse y reflexionar acerca de esto. Y es que antes de intentar ascender, digamos, y ganar en espiritualidad, etc., hay que lavar nuestros corazones. Esto es simbólico. Es decir, cualquier ser humano que quiera acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, que quiera mejorar como persona, tiene que hacer un ejercicio de introspección, de lavado cardíaco, digamos, de su corazón, y el corazón aquí en el sentido general, ¿no? Y no podemos
digamos, mejorar como personas a menos que eso sea. Una vez que llevamos ese ejercicio, entonces se nos abren las puertas. Algunas personas, digamos, se saltan este ejercicio, se saltan este estadio del camino, digamos, espiritual, y quieren, digamos que reducen la espiritualidad, reducen la religiosidad en cosas externas, mientras mecánicas, la adoración, etcétera, que son, digamos, bases en el Islam. Pero realmente también la tazkiya, que es la purificación espiritual de la persona, es también una base del Islam, y el adab, la cortesía y tratar bien a la gente. El profeta sallallahu alaihi wasallam incluso dice: no he sido enviado excepto para perfeccionar los modales más excelsos, ¿no? Los makarim al-akhlaq, la ética más alta, ¿no? Más elevada. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, y los hermanos tienen que realmente hacer esta introspección y que se dejen del lavado de cerebro que están llevando a cabo muchos medios de comunicación, el lavado de cerebro, y se centren en el lavado de corazones, que laven sus corazones y no sus cerebros. Una de esas frases en la misma línea solamente. Sí. Es uno de los propósitos de la profecía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿no? At-tazkiya es uno de los propósitos del mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, purificarnos por dentro y por fuera. Exacto. Así que si queremos cambiar el mundo, empecemos por nosotros mismos. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más lecciones del Isra wal Mi'raj. Hasta ahora. Assalamu alaikum, bienvenidos de vuelta a esta segunda parte de Majales del día de hoy. Nos hemos quedado con algunas lecciones pendientes y vamos a ir a por... Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo que es la principal, la más importante, porque es el regalo traído desde el séptimo cielo, que es la oración. ¿Qué lección podemos tomar de la oración de Salat? Que Allah subhanahu wa ta'ala, todas las demás obligaciones o todos los demás preceptos, pues por orden divina en el Corán o por órdenes del profeta, la pasada con él. Pero esta ha tenido que ir el profeta sallallahu alaihi wasallam hasta el cielo para que Allah subhanahu wa ta'ala le diga: a tu comunidad tiene que rezar cada día 5 oraciones. ¿Qué lección sacamos de ahí? La primera lección es reflejarnos la importancia de ese precepto en la estructura de los actos de adoración en el Islam. De hecho, es uno de los 5 pilares del Islam, as-salah. Y al mismo tiempo simboliza, ¿no? el haberlo revelado en el séptimo cielo directamente al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a diferencia de los otros preceptos, también nos recuerda la esencia de esa sala, porque realmente es una ascensión para nosotros los musulmanes. A través de esa adoración llegamos a esa conversación confidencial, ¿no? Esa comunicación secreta con Allah subhanahu wa ta'ala, íntima, que es el munajá, y de hecho tenemos el hadith al-Qudusi de Surat al-Fatiha, ¿no? qasamtu as-salata bayni wa bayna abdi qismayn fa idha qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu athna alayhi abdi. Allah subhanahu wa ta'ala ha repartido la oración con su siervo, y cuando el siervo dice, recitando Surat al-Fatiha, alabado sea Allah, el Señor de los mundos, Allah subhanahu wa ta'ala dice: me ha alabado mi siervo, etcétera, el hadith, ¿no? Es una comunicación íntima, una conversación confidencial y una ascensión, digamos, espiritual del musulmán diariamente, que simboliza a ese Mi'raj nabawi, ¿no? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuvo ese Mi'raj en cuerpo y alma, y los musulmanes, su umma, conmemorando, digamos, ese suceso en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiene ese Mi'raj ruhi espiritual todos los días a través de la oración 5 veces al día, para comunicarnos con Allah subhanahu wa ta'ala, para pedir esa firmeza que pedía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pedir esa ayuda y ese auxilio para proseguir en el camino del bien. Subhanallah, aquí digamos un detalle que acaba de ocurrírseme, y es: oye, en el Islam no hay intermediarios entre el creyente y Dios, pero incluso es que no ha habido intermediario ni siquiera a la hora de prescribir la oración, ¿no? Fue una cita directa al profeta sallallahu alaihi wasallam para comparecer ante el Rey de Reyes, Allah subhanahu wa ta'ala, para que le transmita esa obligación a los creyentes, esa oportunidad, más que una obligación, es una oportunidad que Allah subhanahu wa ta'ala nos abre para comunicarnos, para mantener el lazo, el enlace que nos une con Allah
subhanahu wa ta'ala y, como bien has dicho, pues ascender, pero ascender no solo en esa comunicación, sino ascender como personas, ascender espiritualmente, tarakki, es decir, ascender espiritualmente ante Allah subhanahu wa ta'ala, y como el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice en una parábola que nos traza en un hadith realmente muy bonito, que el salat, la oración diaria, las 5 oraciones, son una oportunidad como un río que pasa delante de nuestras casas. Y las casas en cualquier ciudad europea, especialmente las casas más cotizadas, son las que están delante de un río, ¿no? Y tenemos ahí un río para salir y lavarnos, purificarnos todos los días. Y nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿acaso alguien que se lava 5 veces al día? Alguien se lava 5 veces al día, quedará algo, es decir, algo de suciedad en su cuerpo. Dijeron, por supuesto que no. Entonces dijo, así es salat. Entonces es una oportunidad para, digamos, mantener, digamos, esta relación que tenemos con Allah subhanahu wa ta'ala. Y es muy, muy indicativo que todos los otros pilares del Islam han sido, digamos, revelados o enviados aquí a la tierra mediante ese mediador que es el arcángel Gabriel, Jibril, que la paz sea con él, mientras que Salat fue en el 7º cielo para elevar su estatus, y también al principio fueron revelados, como hemos visto en el hadith que hemos visto al principio del vídeo, revelado al profeta sallallahu alaihi wasallam que serían 50 salats, pero paulatinamente el profeta sallallahu alaihi wasallam, por recomendación de Moisés, que le dijo, créeme que yo ya lo he intentado con mi pueblo, que son Benu Israel, y no me han escuchado, así que vuelve a tu Señor y pídele que te rebaje ese número tan alto. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam fue varias veces hasta que llegó a los 5, y Moisés le dijo, vuelve otra vez, pero el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, realmente siento pudor de volver ante Allah subhanahu wa ta'ala y pedirle de nuevo, pero Allah subhanahu wa ta'ala hizo que 5 oraciones equivalgan a 50 oraciones por misericordia y generosidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Les recuerdo el número de teléfono para que puedan participar, 911 73 02 51, 911 73 02 51. Por último, en relación con el salat, muchas veces, pues evidentemente, creemos o hablamos del Salah como pues una obligación, un pilar que es importante, etcétera, pero se nos olvida que en realidad Salah es un regalo, es decir, es algo para disfrutar, algo, como decía el profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, donde realmente los momentos de disfrutar, de conectar, de sentir esa humanidad, esa fe, esa excelencia, es el Salah. ¿Cómo podríamos invitar a los musulmanes a que, oye, los que recen, que mejoren su intención y la hagan mejor, y aquellos que no rezan, que se están perdiendo algo enorme, más allá de esas amenazas del infierno, etcétera, etcétera? Ahí insistir en lo que remarcaba el hermano Hisham anteriormente, no volver a esa purificación, no tratar con los preceptos en el Islam como de manera mecánica, ¿no? Movimientos sin espíritu, sin alma. Eso no es Islam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como nos narra el hadith, "Ida hazabahu amrun faza'a ila salah", cuando tenía alguna preocupación, corría y se refugiaba en el salah y le decía a su muezzin, Bilal radiyallahu anhu arda, "Arihna biha ya Bilal", alívianos con la oración. Entonces era un refugio. El salah es un refugio. El salah es una protección, es un alivio, un escudo, ¿no? Un hasn, y también nos protege, ¿no?, de la desviación, nos protege de la obscenidad, nos protege de las malas obras. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Es un acto disciplinario, nos ayuda a disciplinar nuestro horario diario, un acto que nos enlaza con Allah subhanahu wa ta'ala, nos devuelve a esa esencia espiritual, ¿no?, a ese soplo del misericordioso, a esa esencia de alma, y nos desata, ¿no?, de esa carnalidad que nos quiere dejar pegados a la tierra, atados a los placeres mundanos, a la tentación, etc. Si asimilamos a Salah de esa manera, yo creo que va a ser un disfrute, y curiosamente
el momento en el cual estamos más cerca de Allah subhanahu wa ta'ala es cuando estamos posternados, cuando estamos en un estado de humillación que nos recuerda nuestra debilidad, que somos muy pequeños, ¿no? Que somos muy diminutos, y siempre en cualquier traslado, en cualquier movimiento, pronunciamos la grandeza de Allah, Allahu Akbar, ¿no? Allah es el más grande y nos recuerda que por muy destacados que seamos, por mucho que alcancemos en esta vida, por cualquier estatus social que obtengamos, siempre vamos a ser siervos de Allah, siempre vamos a necesitar ese refugio espiritual y siempre debemos de ir a la puerta de Allah para llamarle 5 veces al día y pedir perdón, pedir firmeza y pedir auxilio, inshallah. Otra de las lecciones que aprendemos de esta historia, de este gran milagro que es el Isra al-Mi'raj, es se distingue ante los momentos de dificultad, de batalla, de aprieto, ¿no? O también ante un milagro que puede parecer tan irracional, es donde se ve realmente quién es creyente o no. Eso siempre ha sido así. El Isra al-Mi'raj fue este viaje nocturno, este milagro del Profeta Sallallahu fue, digamos, un momento en el cual, digamos, se han distinguido quienes realmente tenían firmeza en su fe y quienes tenían una fe superficial entre los propios musulmanes. Cuando volvió el Profeta Sallallahu, ¿quién fue el primero que dijo, si él lo ha dicho, si el Profeta Sallallahu lo ha dicho, entonces ha dicho la verdad y es veraz, lo ha dicho el veraz también, que es Abu Bakr as-Siddiq, que Allah esté complacido con él, y ahí es cuando se distinguieron esas dos, y hoy en día también sigue ese proceso de distinción de Yamiz Allah al-Khabitha min al-Tayyib, para que Allah distinga, digamos, los bondadosos y los buenos de los maliciosos y los malos. Sigue en pie ese proceso con el Isra al-Mi'raj. ¿Por qué? Porque incluso algunos musulmanes dicen, no, es que no ha viajado en cuerpo, solo en alma, una visión, etc. Mientras que la aqida, la creencia, el credo de Ahl-Sunnah wal Jama'a es que el Profeta sallallahu alaihi wasallam ascendió en cuerpo y en alma, y وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ, y eso no es difícil para el Creador de los cielos y la tierra. Incluso desde un punto de vista científico. Desde un punto de vista científico es difícil, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque como seres humanos, y aquí me permitís hacer un hincapié, por favor. ¿Por qué? Porque la ciencia, digamos que ha invadido, la ciencia siempre le ha achacado a la religión que invade todos los ámbitos de la vida, etc. La religión es mala porque invade todos los ámbitos de la vida y nos ata, etc. Pero la ciencia está tomando también ese papel. La ciencia cada vez más intenta intrometerse en toda la realidad humana, como si la única visión válida es la visión materialista, la visión racional, es decir, quieren reducir cualquier realidad a la razón humana, como si la razón humana fuese un embudo por el cual tenemos que meter toda la existencia. Mientras que realmente lo que estamos haciendo es, si pasamos la existencia por una razón tan ínfima que es la razón humana, que realmente no podemos abarcar la existencia en estas mentes tan limitadas, lo que estamos haciendo es creando un cuello de botella en el cual no tenemos salida. Realmente existe la visión material, la visión científica, etc., pero no existen realidades muchísimo más grandes, y Allah subhanahu wa ta'ala es capaz de hacer que uno de sus siervos, que es el profeta Muhammad, que la paz sea con él, viaje no solo a los 7 cielos, sino allá donde Allah quiera, porque Él es el Todopoderoso. Tenemos con nosotros al teléfono a Tarek de aquí de Madrid, que nos quiere hablar del tema. Assalamu alaikum, Tarek. Hola, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Llamaba con la pregunta de la ascensión del profeta Muhammad a los 7 cielos, y era cuando se encontró con Moisés, y lo que sabemos nosotros es que Moisés murió, y es lo que quiero saber, que cómo él ascendió a los 7 cielos y pudo hablar con Moisés, si el que sabemos que ha sido elevado ha sido Jesús, hijo de María. De acuerdo. Muchas gracias. ¿Algo más, Tarek? Respondieseis esa pregunta. De acuerdo. Sí. Muchas gracias, Tarek. Venga, ustedes. Barakallahu fik, un abrazo. Adiós. Pues sí, es una pregunta lógica, solo que destaca Moisés, pero que es el caso de todos excepto el de Jesús, ¿no?
Realmente el hadith nos narra el encuentro del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en cada cielo con diferentes profetas, Abraham, Idris, Enoch, Isa, Jesús, Moisés, y Yahya y Adam. Alayhim wa ala nabiyina afdal salati wa azka taslim, que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ellos. Tenemos que saber, a través del hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que los profetas, todos los profetas están vivos, ¿no? Una vida, solo Allah subhanahu wa ta'ala sabe su naturaleza, hayat barzakhiyya. Inna Allah harrama ajsad al-anbiya ala al-ard. Las tierras no consumen los cuerpos de los profetas, y estamos hablando de un viaje milagroso en el más allá, y no tenemos los detalles, tampoco nos preocupan esos detalles, ni nos deben preocupar esos detalles, ni debemos preguntar sobre esos detalles, ¿no? Las lecciones son algunas las que estamos mencionando ahora mismo, pero la elevación, ¿no? Rafa Isa alayhi salam es totalmente diferente. Sí. Al contexto de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se encuentre con los profetas en el cielo. Ese encuentro es un encuentro simbológico, real, pero en el más allá y en otra vida que solo Allah subhanahu wa ta'ala sabe su naturaleza, y no es una vida real, ¿no? Sino es hayat barzakhiyya, como se denomina. Sí. Es una vida real, pero no material. Que no es decir que la realidad no solo es su material. No, preguntar cómo, cuando realmente se trata de un milagro, entonces es diferente. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando habla del Isra o el Mi'raj en el capítulo 17, que es el capítulo del Isra, el capítulo del viaje nocturno, empieza diciendo Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. ¿Qué quiere decir Subhana al principio? Subhana es glorificado sea Allah. Es decir, la primera palabra ya te indica que lo que viene después escapa a la razón. Es decir, no preguntes cómo, pero Allah lo ha hecho. Es un hecho que está más allá de cualquier razón humana. Nosotros no tenemos la obligación de entender el cómo. Tenemos la obligación de creer que sí que ocurrió. Y punto. ¿Cómo? Allah subhanahu wa ta'ala sabe cómo. Allah sabe más. A lo mejor algún día la ciencia nos dice algo al respecto. A lo mejor. Por favor, os ruego, quedan 3 minutos, tiene que ser de forma muy breve. Y es en esta ascensión del profeta ha visto muchos panoramas, muchos escenarios, y algunos pues de gente sufriendo, otros disfrutando. ¿Qué aprendemos de eso? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam presenció, ¿no? lo que nos narra Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, y lo que nos narra el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Presenció personalmente esas escenas, vio las señales del poder de Allah subhanahu wa ta'ala, los signos de la majestuosidad de Allah subhanahu wa ta'ala, porque también aquí es muy importante tener en cuenta el contexto, ¿no? El anterior y el posterior. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vive ese milagro prácticamente según los sabios de la ciencia de Sira del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el año 10 de la Hijra, que quiere decir que ya está a la víspera del éxodo, ¿no? de la Hijra a la Medina, y la construcción del Estado Islámico, de esa enemistad declarada por parte de todas las tribus, de las dificultades. Necesita tener esa carga emocional y necesita estar confiado que está en la mano de Dios, que digamos, gestiona todos los asuntos de este universo. Es una... Como si fuera una visión de futuro. Efectivamente, y tener esa confianza, y al mismo tiempo presenciar esas escenas y transmitirlas a su umma, para que tengamos más certeza de lo que viene narrado de la otra vida, de lo oculto, ¿no? Del Jannah, del Nar, del paraíso, del infierno, del castigo. Es algo real, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo presencia y nos lo narra para evitarlo, porque nos habla de los estados de algunas personas que están sufriendo por causa de haber cometido el adulterio, de la difamación, las calumnias, la mentira, la usura, el riba, etcétera, y para que nosotros tengamos esa confianza de que no solamente es una narración, sino lo he presenciado personalmente, lo he visto y lo he vivido con mis propios oídos. Por último, nos tenemos que ir. La importancia de la mezquita al-Haram no hay que hablar, porque bueno, alhamdulillah está en Hawzat al-Islam, ¿no? Pero ¿qué podemos decir de la mezquita
mezquita de Al-Aqsa y si podéis también decirnos, además de su importancia, si podemos ir a visitarla o no. Por supuesto, es una de las mezquitas que el Profeta Sallallahu dice que se puede ir a visitar y deberíamos incluso debemos tener la intención de ir a visitarla, al menos la intención, y debemos de educar a nuestros hijos de tener y presenciar en sus mentes la importancia de esa mezquita de Jerusalén, de El Quds. Una cosa, y es que Allah subhanahu wa ta'ala podía haber ascendido a Muhammad sallallahu alaihi wasallam directamente desde la Meca. Directamente desde Meca podía haber ascendido el Profeta sallallahu alaihi wasallam, pero el trasladarle por tierra hasta Jerusalén y ascender desde ahí es simbólico y es digno de muchísima reflexión. Una cosa para terminar, y es que el Profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando recibió la revelación, el cielo vino a la tierra, es decir, Allah subhanahu wa ta'ala envió a su arcángel Gabriel para traernos la revelación, la última revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, que es el libro de Allah, el Corán. Pero con el Isra la tierra sube, el Profeta sallallahu alaihi wasallam sube al cielo para, digamos, recibir las salat, recibir esta información de Allah subhanahu wa ta'ala. Y es una cosa a tener en cuenta en este contexto occidental materialista en el que desde Nietzsche o antes de Nietzsche nos dicen que Dios ha muerto, que ya la tierra está divorciada del cielo. Nosotros como musulmanes tenemos la obligación de decir que no, Dios es vivo y es el vivo, el viviente, el Dios viviente, y este universo solo puede existir, solo puede seguir adelante gracias al Dios viviente, Allah subhanahu wa ta'ala. Dicen que la tierra se divorció del cielo, pues mal nos va desde entonces. Sí. Mohamed Said, muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias, Hisham. Y a ustedes muchísimas gracias por estar ahí y por acompañarnos. Nosotros volvemos inshallah el próximo martes, como de costumbre hasta a las 5:30. Ya habrá quedado, o quedaría, inshallah, si vivimos hasta entonces, menos días para alcanzar el bendito mes de Ramadán. Sean felices hasta entonces. Assalamu alaikum wa rahmatullah y muy buenas tardes.